¡Felices Pascuas! La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Álvaro, felices Pascuas. Igualmente, querido Pedro. Muchas Qué felicidades. Pascuas hermosas son estas, con tranquilidad, independientemente de la situación económica, ¿no?, que estamos viviendo. Decía en el editorial que vos ibas a hablar de aquella, el domingo de Pascua de 1987, donde la democracia parecía que se cortaba. Llevábamos 4 años de democracia, teníamos atrás 7 años de gobierno militar, un terrorismo de Estado. El 50% de los jóvenes que hoy votan nacieron en democracia y no saben que hubo militares que se alzaron contra el poder constituido y que no sabíamos qué iba a pasar, y que el presidente se encontró en el balcón de la Casa Rosada con la sociedad en Plaza de Mayo, que quería marchar a enfrentarse a los militares mientras las fuerzas de seguridad no se querían enfrentar a los militares. Se tomó el helicóptero, volvió. Felices Pascuas, las casas están en orden, no se derramó sangre argentina. Contales un poco de qué se trató esa jornada tan difícil. Bueno, el prólogo de esto, lo veníamos conversando en programas anteriores, es la ley de punto final, ¿no? Es decir, la ley de punto final se aprueba a finales de 1986. El proyecto creo que entra el 5 de diciembre del 86 y se termina aprobando el 24. Es decir, en el 86 llevábamos apenas 3 años de democracia contra el nefasto, oscuro golpe de 1976, que duró casi 8 años. Llegaron en marzo del 76 y se fueron en diciembre del 83, ¿no? Había una muy escasa cultura democrática en la Argentina. Veníamos de tener un golpe de Estado cada una década. El del 30, el del 43, el del 55, el del 62, el del 66, el del 76, ¿no? Entonces, lo que establece la ley de punto final es, en un plazo de 60 días corridos, se te dejaban el 24 de febrero, a aquellos militares denunciados de la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, es decir, desaparición forzada de personas, secuestro, tortura y demás, aquellos que no hayan sido citados a declarar en el marco de los expedientes que se les han abierto, bueno, prescriben, ¿no? Se da por concluida, digamos, esta cuestión. Lo que buscaba el gobierno frente a una creciente presión militar era decir, bueno, listo, damos acá por terminada, no podemos mantener abierto, decía el gobierno en ese momento, sine die, la cuestión de las causas. Ahora, ocurre todo lo contrario. Donde más demoras había, justamente Pedro, era, porque el juicio de la Junta se había hecho en el 85, era en la justicia federal en las provincias, donde había una morosidad en el trámite de las causas. Incluso hubo cualquier cantidad de jueces federales durante el proceso acusados y algunos de ellos condenados de haber colaborado con la dictadura. Lo que se suponía era que, bueno, no habían hecho nada hasta el momento, no lo iban a hacer después, esto caducaba ahí. Sin embargo, temerosos de que la sociedad los apuntara con el dedo, los jueces federales de las provincias empiezan a citar, pero diluviaban las citaciones. Ahí es donde estalla un conato de presión, ¿no? Y la última, o sea, las citaciones que, digamos, si vos quieres, rebalse el vaso, es contra Barreiro, ¿no? Que cuando recibe la citación tenía día y hora para presentarse, y en vez de presentarse ante los tribunales de la República y la democracia, decide ir a refugiarse en un destacamento del ejército en Córdoba y resistir ahí la cuestión. Esto opera el miércoles 15 de marzo, había caído en marzo la Semana Santa, y después viene una escalada, ¿no? Es decir, el gobierno no preveía que esto pudiera pasar, pensaba que la cuestión se iba a resolver de otra manera. Alfonsín se va a Chascomús a pasar en la quinta unos amigos la Semana Santa. El jueves le van a decir que se vuelva, porque, claro, las autoridades civiles empiezan a intimar a sus subordinados militares. En un Estado de Derecho, al control de las armas lo tienen los civiles, y estos tipos no les responden.
Eso no. O sea, porque además esta es la otra dimensión. La otra dimensión de esta cuestión es que los mandos militares no le respondían básicamente a los mandos democráticos. Frente a este hecho, bueno, Aldo Rico decide irse del destacamento donde estaba, se toma un avión, se va a Buenos Aires y va y se acuartela en Plaza de Mayo, que es de donde se han disparado la mayoría de los golpes de Estado del siglo XX en la Argentina. Y al copamiento de Campo de Mayo se le empiezan a sumar escuelas y regimientos militares en Santa Cruz, en Córdoba, y el Regimiento 19 de Infantería en Tucumán, Me tocó estar ahí. ¿no? Si Me realmente mandaron como periodista ahí. Y era- cuando ingresé me cerraron la puerta y le dije, yo tengo que salir, trabajo en radio. Me dijeron, usted no sale hasta que no demos la orden. fue realmente una situación espantosa. En el 87 yo estaba en el 7º grado de la primaria. Me acuerdo que fui a la plaza en Juan Bautista Alberdi, donde vivía, junto con mis padres. Había enormes y espontáneas manifestaciones populares en todas las plazas del país, reclamando el sostenimiento del régimen democrático y la no vuelta de los militares a través de golpes de Estado. Hubo universidades que se tomaron, digamos, la Universidad de Córdoba se tomó de manera testimonial. En el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, alumnos tanto de la FUA como de la Federación Universitaria de Tucumán, como de la Franja Morada, tomaron también simbólicamente el rectorado para defender, digamos, las instituciones. La CGT de Saúl Ubaldini, que era enemiga de Alfonsín, llamó un paro en solidaridad y defensa del gobierno institucional. Se presentaron Saúl Ubaldini en la Casa Rosada y el propio Antonio Cafiero, la figura más descollante del peronismo en ese momento. Cafiero pidió un despacho para estar cerca de Alfonsín en todo momento. Lo acompañó a Campo de Mayo, no fue en helicóptero, fue en auto. Así es, y cuando volvieron estuvieron juntos en el balcón, ¿no? Con Alfonsín Álvaro, dándose el con lo mensaje. que acabas de describir es importante que le aclares a la gente. Alfonsín tenía un problema, la gente en la calle quería marchar sobre los cuarteles y sabía que iba a haber derramamiento de sangre. Y Alfonsín les decía a Cafiero, los que estaban al lado, hay que hacer que la gente se vuelva a su casa. Había que convencerlos para que se vuelvan. Y además porque Aldo Rico, pues, trato de no generalizar sobre todo los carapintadas, porque ahí había héroes de Malvinas, había tipos que incluso los testimonios después de Alfonsín, que le dijeron a Alfonsín, mire, la verdad, la situación de nosotros después en Malvinas es ruinosa, digamos. Y le contaron cómo habían vivido la situación en Malvinas y demás. Es decir, había de todo, digamos, en ese cuartelamiento. No es que estoy diciendo que algunos eran inocentes y otros no, digamos, sublevarse contra las autoridades, las instituciones de la democracia es un delito en todo momento. No, y además le comunicaron a Alfonsín donde le preguntó hasta dónde van a llegar. Pero uno era Álvaro Rico, que decía que no tenía mayor temor respecto al derramamiento de sangre, y otros eran otros de los que estaban ahí adentro. Bueno, se volvió, Rico depuso las armas, Alfonsín dio ese discurso, pero el precio a pagar fue que durante ese mismo año de 1987, con posterioridad, se aprueba la ley de obediencia ética, que el alfonsinismo siempre va a decir, en realidad esta es una ley conteste con el programa de gobierno de Alfonsín, que Alfonsín había presentado en la campaña electoral en el famoso acto en Ferrocarril Oeste, es decir, obediencia de vida es una norma que establece que hasta determinado grado militar se impartieron órdenes y que de ahí debajo, bueno, tenían que ser ejecutadas con la debida obediencia, ¿no? Pero bueno, para muchísimos sectores de la sociedad, la interpretación que quedó es que el gobierno, bueno, había terminado cediendo terreno frente a la presión de los militares. La verdad es que las interpretaciones son libres, los hechos son sagrados. Fue el primero de los alzamientos Carapintadas, fue la primera amenaza de un amotinamiento militar que podría haber derivado en un golpe de Estado. Había cualquier cantidad de cuarteles levantados en armas y finalmente primó la democracia, no hubo derramamiento de sangre y el carril de las instituciones y de las garantías constitucionales se impusieron.
quiero hacer hincapié en lo que acabas de decir, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, hay que juzgarlo a Alfonsín teniendo en cuenta lo siguiente: 3 alzamientos militares en una democracia recién recuperada, 13 paros generales que le hizo la CGT y tenía la mayoría de los medios de comunicación en contra. Y cuando iba a dar discurso al campo lo silbaban y aún así él les hablaba de democracia. Entonces juzguemos los hechos en ese momento, no ahora. Y además se logró mucho. Se logró muchísimo. Sumo a eso la ingobernable deuda externa que había heredado de básicamente los militares, que bueno, verdaderamente todo el mal que hicieron, lo hicieron bien. Sí. Cuando él asumió, Alfonsín, si mal recuerdo, la inflación estaba por encima del 300% anual. Sí. Y la economía era escuálida. El país no producía nada. Esas son las circunstancias. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, querido. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque